fue debido a todos ustedes que realmente fue un éxito y salió todo adelante con las conferencias. Así que Dios les bendiga y les siga dando ese mismo espíritu de servicio, de apoyo dentro de la iglesia. Aquí tenemos, hermanos, el ciclo de la vida. Todos participamos de este primer ciclo, cuando éramos unos bebés indefensos, dependiendo para todo de nuestros padres. Después crecimos algo más y nos convertimos en unos niños, también guiados por nuestros padres, pero ya con una actividad más preponderantemente de apoyo para nuestros padres. Nos convertimos en jóvenes, en adultos y el ciclo final de la vida en ancianos. ¿De dónde proviene el crecimiento? ¿Por qué es que quizás nacimos de unos 40 centímetros, 50 centímetros y después alcanzamos una estatura más superior a todo ello? ¿De dónde provienen los músculos, los nervios, los huesos que crecen? ¿De dónde proviene todo ello? No estaba propiamente guardado en el bebé. Entonces, ¿de dónde proviene todo el crecimiento? Principalmente tenemos una base, la alimentación. De la alimentación proviene propiamente nuestro crecimiento y también del ejercicio para que se desarrollen los músculos que hay en nuestro cuerpo. A una niña en una ocasión se le hizo una pregunta muy interesante. La maestra le preguntó: ¿quién te hizo a ti? ¿Quién fue el que te hizo a ti? Y la contestación de la niña fue muy simple y muy clara. Dios me hizo muy pequeñita, pero yo he tenido que crecer el resto de mí. Es decir, es una labor de equipo entre Dios y la niña. Dios la hizo pequeña, pero ella tuvo que comer, tuvo que alimentarse, entonces ella tuvo que propiamente crecer el resto de ella para seguir creciendo propiamente en el ciclo de la vida. El crecimiento es un resultado de trabajar en equipo, el hombre y Dios. Es la forma en que puede ser el crecimiento un resultado natural de crecer a través del trabajo en equipo, tanto del hombre como con Dios. ¿Qué vida tiene más valor? ¿Qué vida piensan ustedes que tiene más valor? ¿La de un bebé? ¿La de un niño? ¿La de un joven? ¿La de un adulto? ¿O la de un anciano? ¿Qué vida tiene más valor? Todas las vidas tienen un valor ante los ojos de Dios y todos, no importa la etapa de la vida en que usted se encuentre, usted tiene un grande valor ante los ojos de Dios. Vamos a repasar cómo es que todas las etapas de la vida son de gran valor ante los ojos de Dios, pero esto no sucede ante los ojos de los hombres. Desafortunadamente, el valor que tienen todas las etapas de la vida ante los ojos de Dios tienen mucho valor, pero ante los ojos de los hombres se desprecian las etapas de la vida, no tienen el mismo valor. Y si no, cuando usted era joven, quizás, esto es breve ejemplo, cuando mi hijo estaba más joven y salió propiamente de estudiar su carrera, iba a los trabajos, ¿saben por qué no lo aceptaban o por qué lo rechazaban o por qué menospreciaban su trabajo? Está muy joven, no puede ser verdad que esta persona nos pueda ayudar a hacer esto. Entonces mi hijo se permitió crecer la barba para aparentar más edad y entonces sí era un poquito más fácilmente aceptado. ¿Por qué creen que a veces es tan difícil
a la edad de 50, 55, 60, 65, 70, 75 años encontrar un empleo. Porque ante los ojos de los hombres, esta persona ya no nos sirve. Hay que hacerla a un lado, propiamente. Y si es un niño, no, pues un niño, digamos, el juego, etcétera, tampoco se le toma en cuenta. En muchas ocasiones nosotros despreciamos sin darnos cuenta la etapa de la niñez. Yo me recuerdo que antiguamente, cuando mi hijo estaba muy pequeño y todavía era un niño, le enseñamos buenos modales de educación y le dijimos, siempre que lleguemos a un lado, vamos a saludar a las personas y tú también saludas a las personas. Entonces llegábamos a algún lado, las personas grandes nos saludaban, ¿cómo estás en el mercado? A mi esposa la saludaban y Samuel se quedaba con la mano estirada. ¿Por qué? Porque realmente las personas grandes veían a los grandes, pero el niño que estaba chiquito siempre se quedaba con la mano estirada. Y teníamos que decirle, Samuel, está saludando a las personas, y entonces ya las personas recapacitaban y le saludaban al niño. Es muy importante que nosotros como adultos no despreciemos a los niños, porque en ocasiones, sin darnos cuenta, saludamos a todos, pero a los niños no nos interesan. A los niños no les saludamos, no les hacemos un cariño, no los tomamos en cuenta, porque pensamos que no tienen mucha importancia para nosotros. Eso es como lo ven los seres humanos. Los seres humanos ven que hay algunas etapas de la vida que no tienen tanta importancia ni tanto valor para nosotros, por lo tanto los hacemos a un lado. Pero veamos cuál es la perspectiva de Dios a través de la Biblia, a través de las Escrituras, y vamos a ver cómo todas las etapas de la vida son de gran valor ante los ojos de Dios. Desde hace miles de años, Dios habló en el monte Sinaí y le dijo a Moisés estas palabras: el Señor tu Dios es Dios de dioses y es Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. En otras palabras, no desprecia a ninguna persona, no tiene favoritismo de que digamos, tú por ser así, tú eres el favorito, pero los demás los hacemos a un lado. Entonces, desde entonces, Dios dijo estas palabras muy importantes: Dios es grande, es poderoso y es temible, pero no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Los hombres sí hacen acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Aquí tenemos que Pedro tuvo que aprender también esta lección. Pedro era un judío y como judío observaba determinadas leyes. Dentro del pueblo judío hay leyes de alimentación, es decir, no puedes comer de toda carne, no es posible. Debes de comer solamente de aquellos cuadrúpedos que tengan la pezuña partida y que rumien. O que quieres comer pescado, no puedes comer de todos los pescados, tienes que tener aletas y que tenga escama. De lo contrario, Dios le dijo al pueblo de Israel como una enseñanza: solamente de estos alimentos comerás. Y todo un capítulo del libro de Levíticos, Dios especificó cuáles eran los alimentos limpios que deberían de comer. Y Pedro era un hombre muy observador de las leyes de Dios, pero llegó un momento en que Pedro subió a la azotea a orar y era casi el mediodía y Pedro tuvo hambre y quiso algo de comer, y mientras le preparaban la comida le sobrevino un éxtasis, un estado que él no supo exactamente cómo era ese estado, pero es un éxtasis, y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, y reptiles y aves.
y escuchó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Mira, aquí está de todo. Levántate, Pedro, mata y come. Pero, ¿qué dijo Pedro? Como buen judío, observador de las leyes de alimentación que estaban escritas en Levíticos: de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Jamás he comido nada de lo que se prohíbe, que no se debe de comer. Por segunda vez insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Lo que Dios ha ya purificado. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogido en el cielo. Cuando esto le ocurrió al apóstol Pedro, propiamente él se preguntaba: bueno, ¿y esto qué significa? Esta visión que me ha mostrado Dios, ¿qué me quiere enseñar Dios? Una sábana en la cual había todo tipo de animales cuadrúpedos y también reptiles y también había aves. Y luego se me da la orden que mate y me coma el animal. ¿Cómo voy yo a comer aquellas cosas? Voy a matar una culebra, voy a matar un cerdo, voy a matar, cuando digamos en la historia del pueblo judío, personas murieron porque no quisieron comer cerdo, ellos por obedecer la ley que Dios les había dado. Entonces, ¿qué significa esto? Yo no entiendo por qué Dios me está mostrando esto, por qué Dios se lo mostró a Pedro, que era un verdadero judío. Hechos 10, 34 al 35. Entonces Pedro tomó la palabra. En un momento dado, antecedentes, Pedro vio esta visión, pero en otro lado estaba un hombre llamado Cornelio, que era un centurión romano. Centurión porque mandaba a un ejército de hombres, no 100, sino eran 80 los hombres que él mandaba en el aspecto militar. Era jefe de 80 hombres. Entonces, este centurión llamado Cornelio, Dios le dijo: tienes que mandar que venga Pedro para decirte qué tienes que hacer. Anda a tal lado y manda a los hombres y dile a Pedro que venga y él te enseñará lo que tienes que hacer. En ese momento Pedro estaba teniendo esta visión y no supo qué significaba esa visión. Pero cuando llegan los hombres enviados por Cornelio y le dicen: mi jefe, el centurión romano Cornelio, te pide que vayas a su casa. Entonces Pedro comprendió, tomó la palabra y dijo: ahora que sí podía ser iluminada su mente, ¿cuál era la lección que Dios le estaba dando? Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios también va a trabajar con ese hombre romano, no solamente con el judío, no solamente conmigo que soy judío, pensó Pedro, sino ahora entiendo lo que significa, porque ahí había en la visión todo tipo de animales, es decir, todo tipo de seres humanos representados, no importa cuál fuera la persona. Entonces ahora Pedro aprende la lección y dice: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que teme y hace justicia, Dios será. Dios no hace acepción de personas. El hombre sí hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Saben ustedes que aún desde antes del nacimiento, Dios ya está designando, amándonos, aceptándonos en el llamamiento que Él nos va a hacer? Y este es un verdadero ejemplo el que nos da la Biblia del profeta Jeremías. Del profeta Jeremías nos dice en el capítulo 1, verso 4 al 7: vino a mí palabra del Señor diciendo: antes de formarte en el vientre, le dicen a Jeremías, antes de que tú fueras formado en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado.
te había nombrado profeta para las naciones. Yo ya te había designado con una labor que tú vas a hacer. Yo le respondí, ahora es respuesta de Jeremías: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar, soy inexperto. Señor, ¿cómo tú me vas a dar una misión ante las naciones? Y como si yo estoy joven, realmente no tengo experiencia, me siento propiamente que me hace falta madurar, soy muy joven. ¿Y qué le dijo Dios? De veras eres muy joven, voy a elegir otra persona más grande, que esté preparada, que esté entrenada. Pero el Señor me dijo: no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te mande. No digas que eres inexperto, que eres muy joven. Yo te estoy comisionando, yo estoy tomando tu vida para que seas un instrumento a mi servicio. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. El profeta Jeremías es un verdadero ejemplo que desde antes de que fuera formado en el vientre y formando ya en el vientre este bebé y naciendo, Dios ya había aprobado que esta vida de este hombre sería un profeta para todas las naciones. Y cuando se lo hace manifiesto Dios y se lo manifiesta y él está muy joven, pues él se siente que, no, soy joven. O como algunas otras traducciones de la Biblia dicen: Señor, todavía soy un niño, un niño, ¿verdad? No he madurado. Sin embargo, ¿qué dice Dios? ¿Lo desecha? ¿Lo hace a un lado? No, le dice: yo voy a estar contigo. Y entonces no importa que seas joven, tú vas a hacer lo que yo te mando y vas a hablar todo ante las naciones. Yo estaré contigo. Y así sucedió en la vida del profeta Jeremías. Tenemos a otro joven, a otro niño también, que Dios eligió desde la infancia. 1 Samuel 2:11, 26 y capítulo 3, 19. El profeta Samuel. El niño Samuel se quedó sirviendo al Señor. Recuerden ustedes que Ana, su madre, era estéril y estaba llorando pidiendo que Dios le enviara un niño. Y después de mucha oración y ayuno, finalmente Dios le mandó ese niño llamado Samuel. Y entonces Ana dijo: bueno, este hijo lo he pedido mucho a Dios, que es el significado de Samuel, pedido a Dios. Entonces, este niño lo voy a dedicar al Señor. Entonces, cuando ella, después de amamantarlo por algunos años, cuando ya el niño podía comer por sí solo, se supone que a los 3 o a los 4 años, entonces lo llevó al templo. No lo dejó en su casa, la madre que tanto quería a ese niño, lo llevó al templo y lo dejó en el templo para un entrenamiento en el servicio del templo que había al servicio de Dios. Entonces ahí quedó al cuidado del sumo sacerdote, del encargado del templo, para que lo entrenara en las cosas del servicio de Dios. Y era todavía Samuel un niño, 3, 4 años era la edad que tenía Samuel. Y Dios ya estaba con él. Dice: el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Y el joven Samuel crecía en gracia para con Dios y los hombres. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todos recordarán aquella ocasión que escuchó una voz que llamaba, ¿verdad? Que llamaba y llamaba, y digamos: Samuel, Samuel. Y él se levantó pensando que, digamos, Elí lo llamaba. No, yo no te he llamado, yo estoy dormido, ¿verdad? Vete a acostar. Y nuevamente, hasta que él dijo: heme aquí, ¿verdad? Samuel reconoció que Dios le estaba llamando. Era todavía un niño. Era un niño y Dios no lo está despreciando porque es un niño. Dios no desprecia a los niños. Dios puede trabajar con los niños, como lo estamos viendo aquí. Samuel era de muy pequeña edad y comenzó de muy pequeña edad, 4 o 5 años, estar sirviendo en el templo. ¿Por qué? Porque ese era el deseo también de Samuel, porque Dios había puesto el querer, ese deseo en Samuel de servir al Señor. ¿Y qué diríamos de un joven? Un joven pastor. Es posible que digamos un joven verdaderamente que es pastor
El inconveniente que tiene es que a veces la congregación no lo acepta como pastor porque lo ven muy joven. No, está muy joven, está muy chico, ¿verdad? Entonces, ante los ojos de los hombres, frecuentemente nosotros hacemos a un lado a las personas, las hacemos a un lado, las despreciamos. Y aquí tenemos, Pablo era un pastor de mucha experiencia, grande en edad, y nos dice en 1 Timoteo 4:12, Pablo le está recomendando a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. No permitas que nadie te menosprecie, te haga a un lado porque eres solamente joven. No, es que este pastor no tiene experiencia, es que no te menosprecie ninguna persona en la congregación. Pero sí, tú tienes que ser ejemplo de los creyentes en la manera en que hablas, en la manera que te conduce, en amor, en fe y en pureza. Y haciendo esto, nadie te debe de despreciar en el servicio de Dios. Y fue Dios el que a través de Pablo eligió a Timoteo para que fuera un pastor joven de algunas iglesias en el Asia Menor. Entonces, este pastor joven, le está diciendo Pablo, que nadie te menosprecie porque eres joven. ¿Por qué le está haciendo esta advertencia? Porque los seres humanos a veces vemos la apariencia y hacemos a un lado a la persona, porque es niño, porque es joven, sencillamente lo hacemos a un lado, lo subestimamos, olvidando que si Dios está con aquella persona, eso es más que suficiente. Como Pablo le está diciendo a Timoteo, que nadie te menosprecie. Tenemos otra ocasión. En Génesis capítulo 12 se le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tú vives muy cómodo aquí en Ur de los Caldeos, estás ya con tu casa, con tu hacienda, con todo, y Dios le dice a Abraham: vete de aquí, yo quiero que salgas de aquí, que dejes a tus parientes, a todos los familiares, que dejes tu tierra, tu casa y te vayas. ¿A dónde? A una tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le dijo esto? 75 años. ¿Alguien tiene 75 años aquí? Muy bien, ya somos otros, más de 75. 75 años. ¿No era mejor que Dios hubiera llamado a un joven, a una persona madura en la edad de su pujanza, para decir: sal de tu ciudad, deja tu familia, todo, y digamos, no sé, vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar? No le dijo ni a dónde iba, sencillamente tienes que salir, así es que prepárate porque tienes que emprender un viaje. Pero ¿por qué Dios a una persona de 75 años le dice: prepárate, tienes que viajar? Y entonces no había, digamos, el ETN, no había, digamos, los camiones, los ómnibus cómodos, los ejecutivos. Sencillamente tenía que viajar con camellos, con bestias, con cargas, llevando todo. No había caminos especiales, había que emprender propiamente en caravana para que no fueran asaltados propiamente. Y Dios le dice: vete, es necesario que te vayas a los 75 años, cuando ya una persona piensa: ya yo no puedo hacer nada, Dios ya me olvidó, ya estoy, digamos, ya en declinación de mi vida. Cuando Dios dice: ¿cuál? ¿Tú tienes 75 años? No, sal de tu tierra, todavía hay algo que hacer. Dios no te está despreciando a pesar de la edad. Nos dice Génesis 17:5 y 18:14: no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque serás padre de una multitud de naciones. Tú vas a ser el originador de una multitud de naciones. No pienses que ya está declinando tu vida. Dios está tomando en cuenta a este hombre. Al tiempo señalado voy a volver a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Tú vas a tener un hijo, le está diciendo Dios, y por él van a ser benditas todas las naciones, y vas a ser padre de multitud de naciones. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años.
¿Hay alguien que tenga aquí 99 años? Y si hubiera alguien que tuviera 99 años, pensaría, ya estoy relegado, Dios ya no puede hacer nada por mí, ya digamos, di mi servicio dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, ya digamos, yo me hago a un lado. O las personas, el hombre hace a un lado a las personas. Pero aquí está a los 99 años diciéndole a Dios, no, si apenas estoy empezando, vas a tener un hijo a los 99 años de edad, dentro del ciclo de la vida, dentro de un año más o menos, voy a volver contigo y tu mujer va a estar abrazando a un bebé y ese bebé va a ser el primogenitor de más naciones y de ahí van a venir multitud de naciones y a través de una simiente, un descendiente tuyo, voy a bendecir todas las naciones de la tierra, pensando en el nacimiento de Jesucristo. Hermanos, ¿cómo Dios a una persona de 99 años, de 100 años, cuando nació Isaac, la está tomando en cuenta? ¿No sería mejor que hubiera tomado un joven de 20 años en toda su pujanza, que todavía tiene una vida por delante? Hermano, Dios no hace acepción de persona. El hombre menosprecia y hace a un lado a las personas por determinadas situaciones. Aún los seres humanos desprecian a los seres humanos. ¿Fuiste a la universidad? No fuiste a la universidad. A un lado. Los hombres son los que hacen esto. Pero Dios está diciendo, no menosprecio a nadie. ¿Qué digamos de Moisés? Había una gran misión, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿A quién va a buscar Dios para que esta gran misión se pueda cumplir? Un líder que pueda dirigir aproximadamente a 1 millón de personas. ¿A quién elegiría Dios? Bueno, había jóvenes, había personas adultas, también maduras, con experiencia, y sin embargo, Dios, a los 80 años que tenía Moisés, se le aparece Dios en una zarza ardiendo, y le dice, y le da una misión, es decir, lo comisiona con una tarea que él tiene que hacer a los 80 años. Han llegado hasta mí los gritos desesperados de los israelitas y he visto cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, no te quedes ahí. 80 años no te vas a quedar ahí, digamos, solamente cuidando las ovejas como lo has hecho por tanto tiempo. Disponte a partir, a viajar. Voy a enviarte al faraón, al rey más poderoso de las naciones en aquella época, de Egipto, para que saques a mi pueblo de Egipto. Pero Moisés, ¿qué le dijo a Dios? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Tengo 80 años y voy a andar todavía yo presentándome ante el rey faraón y para pedirle que deje al pueblo de Israel, que lo saque de la esclavitud. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, ustedes van a adorar en esta montaña, van a adorar a Dios. Entonces, encontramos que propiamente también Moisés sentía que en la etapa en que estaba viviendo de su edad ya no serviría para esta gran comisión que Dios tenía. Y sin embargo, Dios está comisionando a Moisés a los 80 años de edad. ¿Saben cuánto duraron el pueblo de Israel vagando en el desierto hasta llegar a la tierra prometida? 40 años. Cuando Moisés tenía 120 años y que Dios decidió quitarle la vida, entonces fue cuando dijo, ahora sí, eligió a un hombre que fuera el líder. Pero durante esos 40 años, 80, 85, 90, 100, todo ese tiempo, Dios estuvo trabajando a través de Moisés. No despreció Dios a Moisés, a pesar
de la edad que él tenía. Hasta que él murió, entonces Dios designó a otro líder, a Josué, para que fuera el líder para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Entonces, podemos encontrar por algunos ejemplos que propiamente Dios no hace acepción de personas. Aquí tenemos otro ejemplo. Ana y a Simeón. ¿Quiénes eran estas personas? La Biblia nos da muy poquito de su historia personal. Casi no nos dice nada la Biblia. Pero no por eso se pasa por alto. Podríamos decir que una persona común y corriente, a veces Dios no la toma en cuenta. O los seres humanos no la tomamos en cuenta porque no es sobresaliente aquella persona. Sin embargo, aquí encontramos a esta mujer anciana, y el Evangelio de Lucas nos dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. No nos da más datos de la persona. Era justo, quiere decir que seguía los caminos de Dios, y era devoto, era ferviente en las cosas de Dios, y esperaba la consolación de Israel, que llegara el Mesías prometido para que fuera consolado el pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría, o sea que ya estaba avanzado en edad, pero el Espíritu Santo: no vas a morir sin antes ver al Cristo, es decir, al ungido, al enviado del Señor. No vas a ver muerte todavía. Entonces, este hombre de grande edad estaba allí en el templo. Cuando van María y José a presentar al niño al templo, entonces Simeón se complace y dice: ahora, Señor, si ya me quieres quitar la vida, estoy dispuesto, porque ha visto mis ojos al Consolador de Israel, he visto al Mesías. Porque el Espíritu Santo estaba con él. Fue el primero que tuvo por ahí en sus brazos al Mesías, el que se alegró y se regocijó. ¿Y qué diríamos de Ana? También estaba allí Ana, profetisa. Era muy anciana. Es todo lo que nos dice el Evangelio de Lucas. Y Lucas era un doctor que conocía muy bien las edades de las personas. Entonces, era Ana una profetisa, es decir, una persona que hablaba con inspiración de Dios, no una divina, sino una persona que hablaba con inspiración de Dios. Era muy anciana, había sido de joven, había estado casada, pero era viuda de 84 años. 84 años. Y ahí los comentaristas no aclaran muy bien el Evangelio. Uno dice, era 84 años más el tiempo que estuvo casada. Muchos dicen que tenía 90 y tantos años. Otros sacan la cuenta que tenía 100 y tantos años. Solamente decimos lo que dice el Evangelio. Era muy anciana. Ana era muy anciana. A la edad que fuera, si fuera 84 años, hay personas que a la edad de 84 años están muy acabadas por todo el trabajo que han sufrido en la vida. O puede ser que haya tenido más de 100 años esta persona. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que ella era muy anciana, nunca se alejaba del templo, es decir, era constante cuando había los servicios de adoración a Dios. No quiere decir que vivía en el templo. Sirviendo y adorando a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Era la forma en que ella servía. Se acomedía a todo lo que podía ella servir dentro del templo, y también hacía ayunos y oraciones. Esta persona propiamente fue una de las personas primeras también que logró tener en sus brazos al Hijo de Dios cuando era bebé. Era una anciana, y sin embargo Dios le dio esa dicha. Le dio esa dicha porque ella era una persona constante en el servicio a Dios, a pesar de que era muy anciana. Así que, mujeres, nadie se considere demasiada anciana, ni hombre se considere demasiado anciano para servir a Dios. No hay edad. Ni demasiado niño porque soy niño y no puedo servir a Dios, o demasiado joven. No, propiamente nos está enseñando la Biblia que ante los ojos de Dios, Dios no hace
acepción de personas, sino que se agrada de todo aquel que fervientemente le sirve. ¿Saben ustedes que este árbol se llama el cedro del Líbano? La Biblia habla mucho acerca del cedro del Líbano, que también en otra parte de la Biblia vamos a ver cómo lo describe la Biblia, este cedro del Líbano. Pero el salmista David nos dice en el Salmo 92, 12 al 14, como palmeras florecerán los justos, como cedros del Líbano crecen. Está diciendo, los justos, los que siguen el camino de Dios, van a crecer como los cedros del Líbano. Es lo que está diciendo David. Van a estar plantados en la casa del Señor, no fuera de la casa del Señor. Van a estar ahí firmes en la casa del Señor. Y florecerán, ¿dónde? Allí en los atrios de la casa del Señor. Aún en su vejez, ¿qué dice? Los que siguen a Dios, aún en su vejez darán fruto. No son inútiles para hacerlos a un lado, como el mundo hace a las personas grandes de edad. No, aquí está diciendo, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán como vigorosos y lozanos, sirviendo al Dios vivo, al Dios poderoso, que no hace acepción de personas. ¿Y cómo lo describe? Si usted se siente que está demasiado grande para servir a Dios y para hacer algo en la obra de Dios, aquí le está diciendo la Biblia que aún en su vejez, no importa, usted tendrá fruto, y ante los ojos de Dios vea cómo se considera al cedro del Líbano. Dice que serán y crecerán como cedro del Líbano las personas grandes de edad. Y vamos a ver una descripción de cómo en Ezequiel 31 se describe a un cedro del Líbano. Y es la forma en que Dios ve aún a una persona adulta, grande de edad. En Ezequiel 31, 3 y versos 7 al 9, refiriéndose al pueblo asirio, pero ahora, en lugar de decir el pueblo asirio, póngase usted en su lugar. Póngase a ver que Dios no está viendo al pueblo asirio, sino el pueblo está viéndolo a usted en la edad en que usted se encuentre. Y dice la Biblia, fue cedro del Líbano. Recuerden que crecerán como cedro del Líbano aquellos que siguen los caminos de Dios. Ahora, fue cedro del Líbano con bello y frondoso ramaje. Su copa llegaba hasta las nubes. Era un árbol imponente y majestuoso de ramas extendidas. Vean qué bella descripción se está haciendo del cedro del Líbano. Sus raíces estaban junto a muchas aguas. Ningún cedro en el jardín de Dios se le podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido, ni tenía su fronda los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Vean qué hermoso, de manera poética compara lo que es un cedro de Líbano. Es el árbol que crece derecho hasta cerca de 40 metros de altura, y todas sus ramas están extendidas como en capas, como en etapas. Y está diciendo Dios, es hermoso este árbol, como que era el mejor aún. Dice, todos los árboles que estaban en el huerto de Edén, en el jardín de Dios, tuvieron envidia de él por su desarrollo, por lo hermoso que se veía precisamente este árbol. Y dice la Biblia, así es precisamente aquellos que siguen el camino de Dios. Ahora, viendo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos estamos dentro de la iglesia y somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Alguno distingue aquí una diferencia? Están simuladas todos los miembros ahí, como si fueran unos monitos. ¿Hay distinción ahí? ¿Quién es más grande? ¿Quién es mejor? ¿Quién es más sobresaliente? ¿Quién es menos? Sencillamente este gráfico me gustó porque en realidad aquí hay de toda diversidad, de toda diferencia, y todos están dentro del cuerpo de Cristo.
Así son todos los miembros dentro de la iglesia. Habemos morenos, habemos blancos, habemos de todo tipo, ¿verdad? Con cultura, sin cultura, eso no importa. Todos estamos dentro del cuerpo de Cristo. Y todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y cuando una persona está dentro del cuerpo de Cristo, revestida de Cristo, no hay ya judío ni griego. No hay distinción de que tú eres de México, tú eres americano, o tú eres chino, o tú eres coreano, o eres japonés. No hay distinción, o eres indígena. No hay distinción en el cuerpo de Cristo. Tampoco hay distinción si es esclavo o libre en aquella época en que había la esclavitud. No hay distinción. Trátese de hombre o mujer. No vale más el hombre que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Dentro del cuerpo de Cristo, hombre y mujer tienen el mismo valor. Dios no hace acepción de persona. Y cuando la persona está revestida de Cristo, no hay distinción de hombre ni de mujer, sino que todos son uno solo en Cristo. Hay unidad en el cuerpo. No hay distinción. O sea, no podemos nosotros tener favoritismos de que esta persona porque es guapa, o este hombre porque es muy alto, o este hombre porque es chaparrito, pues como que no va a funcionar. Nada de eso. Los seres humanos somos a veces los que hacemos a un lado a las personas. Dios está mostrando que dentro del cuerpo de Cristo, estando revestidos de Cristo, todos somos iguales. Todos somos iguales. El que dirige como el que no dirige. El que hace una obra como el que no la hace, etc. Hermanos, tenemos que aprender que dentro de la iglesia todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y como dice 1 Corintios 12, 22 al 24, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, aquellos que parecen dentro de la iglesia, que a lo mejor no ayudan, que a lo mejor ya no pueden hacer nada, quizás porque ya están muy ancianos, quizás porque no fueron a la universidad, o no tienen cultura, o no saben leer. A veces podemos pensar que estas personas como que ya no van a hacer nada dentro del cuerpo de Cristo. Pero una persona que fue a la universidad, que tiene determinadas características, ¿verdad? A esa persona sí puede hacer algo. Nos está diciendo aquí claramente la Biblia que dentro del cuerpo de Cristo, aquellos miembros que nos parecen más débiles son más necesarios. ¿Saben ustedes que dentro del cuerpo humano tenemos unos pedacitos así como nueces pequeñitos que se llaman riñones? ¿Y qué sucede cuando no funcionan los riñones? Es una enfermedad, ¿verdad? Hay muchos padecimientos. Y ese pedacito así, no lo vemos cómo funciona. Hay muchos miembros de la iglesia que nunca vamos a ver lo que ellos están haciendo por la obra de Dios. Y habrá algunos que sí se ve lo que están haciendo, ¿verdad? La mano, el movimiento, los pies, todo eso, los ojos cuando se abren, sí los vamos a ver. Pero hay órganos dentro del cuerpo de la iglesia que nunca se va a ver, como que están sin actividad. Pero nada en el cuerpo de Cristo puede estar sin actividad. Todos están funcionando. Y aún aquellos que nos parecen más insignificantes, aquellos que quizás no vemos que están aparentemente haciendo nada, aquí nos dice que nos parecen menos dignos, los tratamos con mayor honra. Con mayor valor tienen aquellos miembros. Pero los que son más decorosos ya no tienen necesidad de mayor honra. Ya Dios les ha dado aquello. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor. ¿A quién? Al que le faltaba. Y dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Llámese como se llame. Tenga la cultura que tenga los títulos o no tenga títulos universitarios, no importa, tenga la edad que tenga, dentro del cuerpo de Cristo somos miembros revestidos de Cristo. Y
No importa, aún aquellos que nos parecen más débiles, más insignificantes, aquella persona que vemos que quizás pues, no vemos que esté haciendo nada dentro de la iglesia, no podemos menospreciarlo, porque a lo mejor es una parte muy activa dentro del cuerpo de Cristo, así como los riñones, como digamos el hígado, que no lo vemos, pero es una parte activa dentro del cuerpo humano, y la Biblia está comparando la iglesia como el cuerpo humano. Habrá muchas cosas que habrá de hacer algunos miembros que nunca lo veremos, nunca se verá así. Digamos, con nuestros ojos no lo veremos, pero esa persona puede estar trabajando duramente por la obra de Dios. ¿Saben qué hacía Ana, aquella que estaba en el templo cuando se presentó el Mesías? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la forma en que ella trabajaba? Orando, pidiendo a Dios. La obra no solamente es esfuerzo humano, es una colaboración de Dios con el ser humano. Entonces, no podemos decir que siempre nuestro esfuerzo humano es todo lo que va a hacer. Si así lo creyéramos, nos estaríamos llenando de orgullo, porque en realidad no somos nosotros los miembros los únicos. Y podemos leer todo el capítulo 12 de Corintios y dice: el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Yo soy mejor el ojo, porque veo eso. No le puede decir a la mano, no te necesito. El pie no le puede decir a la mano, o la mano no le puede decir al pie, tampoco te necesito. ¿Por qué? Todos nos necesitamos con diferentes actividades. No hay nadie dentro del miembro, que sea miembro del cuerpo de Cristo, que no se necesite el uno al otro. Y todos deben de estar activos, pero en una coordinación. Cuando se rompe la armonía, entonces hay serios problemas, como en el cuerpo humano. ¿Saben ustedes que el crecimiento no siempre es bueno? Hay crecimientos que son malos. Y hay iglesias que crecen mucho, pero no un crecimiento natural. No es un crecimiento de Dios, como en el cuerpo humano. Nuestras células se van reproduciendo y vamos creciendo. Desde que teníamos 40 centímetros, pues alcanzamos 1 metro, 1,5 metros, etcétera, algunos hasta 2 metros, etcétera. Pero todos se van reproduciendo las células. Pero saben que cuando las células se reproducen y crecen y hay un crecimiento desordenado, ¿saben cómo se llama? Se llama cáncer. Cuando las células se reproducen de una manera desordenada, fuera de la armonía del cuerpo humano, y se reproducen en cualquier parte del cuerpo humano, no importa, en cualquiera de sus miembros, se reproducen así en gran cantidad, se acelera el crecimiento, mucho crecimiento, pero fuera de la armonía del cuerpo humano, malo. Ese desarrollo, ese crecimiento se llama cáncer. Es necesario quitarlo. Es necesario, ese crecimiento no es bueno, ese crecimiento daña propiamente al cuerpo humano, porque no fue un crecimiento en armonía como vive el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, en plena armonía mutua el uno con el otro. Así que en la primera de Corintios 12, 22 a 24 dice: así nosotros, siendo muchos miembros, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido ¿a quién? A todos los demás, como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, el corazón está unido a los pulmones están unidos a todos los demás, a todo nuestro organismo. Todo funciona en armonía para que sea un cuerpo saludable. Tenemos, eso sí, dones diferentes. Tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada y tenemos que usarlos. Todos tenemos dones diferentes. Si una persona tiene el don de la misericordia y lo ponemos a enseñar en la iglesia, no va a funcionar, porque tiene el don de la misericordia. Entonces, el don de la misericordia tiene que estarlo usando, practicando. Pero si una persona tiene el don de la enseñanza, ¿qué debe de estar haciendo? Enseñando. Y si lo ponemos nosotros en otra labor, por ejemplo, administrativa, propiamente no va a funcionar. Entonces, de ahí la importancia. Es como decir, el hígado lo voy a poner que haga las funciones del pulmón. No va a funcionar. Los pulmones que hagan la función de los riñones.
No funciona así. Cada quien tiene su función. En la iglesia, esas funciones Dios las llama dones espirituales. Que cada persona que está en la iglesia tiene un don espiritual, tiene un deseo, porque Dios pone ese deseo de servir dentro de la iglesia en una forma diferente a otro hermano. No vamos a querer que un hermano sirva igual como yo sirvo o como el otro hermano. Somos diferentes, tenemos talentos y dones diferentes. Dios le gusta la diversidad. Como el cuerpo humano, todos los miembros son totalmente diferentes, no se parecen. Los huesos no se parecen a los músculos tendrán un parecido con los nervios, pero su función es totalmente diferente. Así también en la iglesia todos tenemos una función diferente. No todos vamos a querer ser ojo, o no todos vamos a querer ser boca. Es decir, bueno, todo el mundo queremos hablar, queremos predicar, y todo el mundo vamos a querer predicar, y después ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a hacer otras cosas? ¿Quién va a hacer el aspecto del don de la generosidad? El don de tantos dones que hay en capítulo 12 de Romanos, primera de Corintios 12 también, Efesios 4, que nos hablan de los dones que Dios da a todos los miembros dentro de una iglesia. Entonces, a veces ¿saben qué falta? Descubrir nuestro don. ¿Cuál es mi don que yo tengo? ¿Cuáles son los talentos que Dios me ha dado para ponerlos al servicio de todos los demás miembros? Es decir, como el cuerpo humano, para beneficio de la iglesia. Así que tenemos dones diferentes según la gracia, el regalo, como Dios quiso darnos esos dones propiamente, como en la vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes en la escuela primaria les gustaban las matemáticas? ¿A cuántos odiaban las matemáticas? Sean sinceros, que no les gustaban. ¿Y por qué? ¿Son mejores los que les gustan las matemáticas que los que no les gustan? No, sencillamente somos diferentes. Talento, quizá el padre le encantan los números y quiere que su hijo sea ingeniero, pero al hijo le gusta el arte, le gusta la pintura, le gusta la literatura. No las hace en las matemáticas. ¿Qué tiene que hacer el padre? Educarlo y apoyarlo en el camino del hijo, en los talentos que Dios le dio al hijo, porque es donde va a triunfar. ¿Por qué se los dio Dios? Porque quiere Dios. Ahí está la manifestación de la voluntad de Dios, que Dios quiere que haga esto esta persona. Y cuando Dios nos da un talento un don, mejor dicho, un don espiritual dentro de la iglesia, es porque Dios quiere que nos dediquemos a ello, que lo pongamos en práctica. Por eso tenemos un don. Y una persona que tiene un don especial, nadie le va a poder igualar quizás dentro de la iglesia. Entonces nosotros no vamos a tener envidia porque esta persona tiene un talento sobresaliente en algo, porque tiene el don de Dios. Pero él quizás, o en otro don, tenemos a otra persona que es sobresaliente en ese otro don. Entonces es importante conocer nuestros dones que Dios nos ha dado, y Dios dice claramente que ha dado un don a cada uno de los miembros en su iglesia. ¿Para qué? Para el servicio de la misma iglesia. Entonces es importante conocer para qué somos buenos, qué son los talentos que Dios nos ha dado, no menospreciarnos ni aún en la edad adulta, que pensamos, bueno, yo ya estoy grande y ya no puedo hacer nada. Vamos a suponer que tenemos a una persona muy anciana, que ya a duras penas puede caminar, y que quizás a lo mejor ya no puede venir a los servicios porque ya no puede caminar, como hemos tenido en algunas áreas. Personas que ya no pueden asistir a los servicios. ¿Creen ustedes que esa persona puede hacer algo por la obra de Dios? ¿O ya no? Puede hacer algo muy importante: pedir, orar por aquellos que están llevando la obra, orar por la iglesia, orar por el crecimiento de la iglesia, orar por las nuevas personas que vienen a la iglesia, orar por las necesidades de la iglesia. Puede hacer mucho a través de la oración. ¿Lo vamos a ver? ¿Ese trabajo? Ese trabajo no se ve. Ese trabajo no se ve, hermanos. ¿Hacia dónde vamos como iglesia, como cristianos? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos dos opciones. Una es agarrar una lancha
¿Y la lancha hacia dónde va? Hacia donde nosotros queramos ir. Nosotros como seres humanos trazamos el plan y decimos yo voy para allá y vamos para allá. Así de sencillo. Pero hay otra forma también. Hay diferencia entre ir en una lancha e ir en un velero. ¿Para dónde va el velero? Para donde el aire lo va llevando. Pero cuando está soplando el aire, entonces tiene que hacer algo desde el velero. No es solamente sentir que el aire está soplando, sino entonces tiene que izar las velas. Esto nos representa, cuando queremos ir en lancha, es decir, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Mis esfuerzos, todo mi esfuerzo, y ponemos todo nuestro empeño, nuestra base es el crecimiento de la iglesia en un esfuerzo humano, metas humanas, sencillamente. Esto es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer. Y sí, hay iglesias que inclusive contratan a un experto en mercadotecnia. Contratemos a un experto en mercadotecnia y le decimos, te vamos a pagar un buen salario, buenos honorarios y nos vas a hacer crecer a nuestra iglesia. ¿Y saben qué hace la mercadotecnia? Hace crecer a la iglesia, porque se trata de esfuerzos humanos y el esfuerzo humano siempre produce algo. Así que sí, hay iglesias que han contratado, ¿verdad?, a expertos en mercadotecnia que le dicen, primero tienen que dar una proyección especial hacia la sociedad y tienen que cambiar esto y tienen que cambiar aquello y tienen que predicar así, tienen que, o sea, propiamente están señalando cuál es el camino que se debe de seguir para que crezca la iglesia. Pero va a crecer con esfuerzo humano. Ese crecimiento no es natural, no es de manera natural. Hay otro que no es tan rápido, que no es así rápido y veloz como la lancha, pero es un avance natural. Cuando sopla el aire y se va llevando las velas, entonces lo que hacen, ¿qué significa el aire? El viento sopla de donde quiera y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ese aire que sopla es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿hacia dónde quiere llevar a la iglesia? ¿Hacia dónde quiere llevar mi vida de una manera personal? No hacia dónde quiero ir yo, sino hacia dónde estoy sintiendo que el aire está soplando y entonces yo tengo que alzar las velas. Dios no va a alzar las velas por mí, yo las tengo que alzar. Es un trabajo en equipo. Dios manda el aire, Dios manda el Espíritu Santo, los dones, los talentos, y yo tengo que alzar las velas, yo tengo que ponerlo, practicarlo, tengo que hacerlo. El crecimiento espiritual es producto del poder de Dios, no de nosotros mismos, pero a veces creemos que somos nosotros los que podemos dar este crecimiento. Nos equivocamos, pero somos nosotros los que izamos las velas y Dios envía el viento. Es un trabajo dual, ¿verdad? Dios manda el aire y nosotros alzamos la vela y vamos para donde nos lleva el aire. ¿Saben ustedes qué es esto? Energía eólica. Es decir, el aire cuando sopla hace girar las hélices. El viento de Dios sopla y obra en una forma natural y a veces hasta misteriosa. Un creyente no puede quedarse pasivo en el cuerpo de Cristo. Debe enfocarse donde sopla el viento del Espíritu Santo y utilizarlo realmente. ¿Hacia dónde está soplando el Espíritu Santo en mi vida, en mi iglesia? ¿Hacia dónde quiere Dios que vayamos? Entonces, ya que sentimos ese aire, esa dirección del Espíritu Santo, vamos a ir en aquella dirección. Y el velero va más lento, pero va avanzando de una manera natural. Jesucristo propuso algo muy importante. ¿Cómo se desarrolla el reino de Dios? ¿Cómo se desarrolla el crecimiento también de la iglesia? Marcos 4, 26 al 29. Jesús continuó diciendo, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o que esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. ¿Qué hace el hombre? El reino de Dios se parece a un hombre que arroja la semilla. Y ya sea que el hombre se duerma
o el hombre esté despierto, o que vaya de día o de noche a ver dónde sembró la semilla, que dice, este no sabe cómo brota y crece la semilla. El campesino sabe qué es lo que hace crecer y brotar la semilla, en qué momento, no lo ve, está en oculto. Sencillamente arroja la semilla y a veces duerme, a veces descansa, a veces va a ver cómo va la siembra, a veces no ve nada, pero la tierra da fruto por sí sola. Dios está diciendo que la producción y el crecimiento es por sí solo, en una forma natural. Se puede, no se va a forzar la producción, no se va a forzar el crecimiento, es de una forma natural, por sí solo crece, quitándole todos los estorbos, impedimentos que sea para crecer. Primero es el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Así es, y Cristo lo comparó, que así es el reino de Dios. Es como el que arroja la semilla, y está la semilla acá, pero ¿cuánto tiempo tarda en que salga esto? En que salga y brote la plantita. No lo sabemos. No podemos forzar a las personas. Nuestra iglesia nunca forza a las personas a que forzosamente pertenezcan a nuestra iglesia. Somos una de las pocas iglesias que usted puede asistir y puede, digamos, escuchar todo lo de la Biblia, conocer. No nos vamos a forzar ni obligar a nadie a que se bautice. No vamos a obligar a nadie a que pertenezca a nuestra iglesia. Desde muchos años no lo hemos hecho. Debe de ser una forma natural, una forma que Dios dé el crecimiento. Se arroja la semilla, pero yo no doy el crecimiento. El pastor o otro pastor arroja la semilla, pero no damos nosotros el crecimiento. Es lo único que podemos hacer, preparar la tierra y arrojar la semilla. ¿Qué más podemos hacer? Esperar, confiados en qué, en Dios, en que en la forma natural va a surgir un día una plantita chiquita. No tiene espiga, no tiene nada. Cuando salen 2 hojitas, bravo, ya tiene 2 hojitas. Ya esta persona comienza a avanzar, comienza a crecer propiamente. Después, ya tiene 2, 4, 5 hojitas, ya más, ya es el tallo, ya está saliendo el tallo, ya se está formando así como la espiga, y ya tiene aquí una espiga, y finalmente en esa espiga va a estar llena de granos. Finalmente, en todo este proceso de crecimiento, ¿dónde está la participación del hombre? Solamente una, en arrojar la semilla, preparar el terreno y arrojar la semilla, y cuidar que nada le estorbe. De todo eso, ¿quién lo hace? La naturaleza, lo que Dios puso de una manera natural para que crezca. Y cuando ya está la espiga llena de granos, ahora sí entra nuevamente la actividad del hombre a la cosecha, la siembra y la cosecha. Es la única parte que nosotros tenemos que hacer. La otra parte del crecimiento no la podemos hacer, solamente Dios. Así que, como dijo Pablo, yo sembré, yo nomás arrojé la semilla. Luego vino otro pastor, Apolos, él regó allí, pero todavía no había crecimiento. Pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Así que ni el que siembra es algo, ni el que riega. Ni el que siembra, ni el que riega es sobresaliente. No, es igual que los demás. Sino Dios quien da el crecimiento. El que siembra y el que riega están al mismo nivel. Exactamente, somos iguales. No hemos hecho nada más que una labor propiamente de sembrar o sencillamente de regar. Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo, porque Dios se acuerda del trabajo que hace cada persona. El viento de Dios sopla y obra en una forma natural y poderosa. Un cristiano no puede quedarse pasivo dentro del cuerpo de Cristo. Debe enfocarse donde sopla el viento del Espíritu Santo y utilizarlo.
No podemos estar nosotros pasivos dentro del cuerpo de Cristo. Debemos de ser como estas aspas que están girando. ¿Saben por qué están girando estas aspas? Porque hay viento. Porque hay viento, están en movimiento. Si el Espíritu Santo de Dios está llegando a nuestra vida, va a haber movimiento, va a haber actividad espiritual en nuestra vida. ¿Cierto o no? Sí, nos va a mover, está girando. Y al mover estas aspas, ¿saben qué está sucediendo? La fuerza, la energía del viento llega hasta este molino, a este reguilete, y la está convirtiendo en energía eléctrica. Cada vez que está girando y girando, está generando, está transformando esa energía del viento en energía eléctrica. Y cada miembro movido por el Espíritu Santo se va a convertir en una luz en el mundo. Si estamos recibiendo el viento del Espíritu Santo, automática, naturalmente van a estar girando nuestra vida alrededor de las cosas de Dios, y ese mismo girar va a convertir nuestra vida en que seamos una luz en el mundo de oscuridad. ¿Acaso no dijo Jesucristo, ustedes son la luz del mundo? Vamos a iluminar al mundo con el conocimiento, con los dones que Dios nos ha dado. Así que esta debe de ser nuestra iglesia. Una iglesia que ilumine en medio de la oscuridad a aquellos que andan propiamente extraviados. Y debe de ser nuestra forma hacia dónde vamos como iglesia y como cristianos también. Permitir que el Espíritu Santo nos lleve en ese viento. ¿Hacia dónde? Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde? No sé dónde. A una tierra que yo te voy a mostrar. Y cuando el Espíritu Santo está soplando y nosotros conocemos nuestros dones los vamos a poner para ayuda de la iglesia, para ayuda de las demás personas. Vamos a ser luminaria en el mundo de oscuridad. Vamos, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, podemos ayudar a muchas personas, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Podemos hablar de la esperanza que tenemos, de la luz que hemos recibido, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Cómo? Con los talentos que Dios nos ha dado, siendo verdaderos servidores de nuestro prójimo. ¿Por qué? Por amor, no por obligación. No como una cosa forzada que tenemos que hacer, sino como algo verdaderamente natural, voluntario, por amor a aquel que nos amó tanto a nosotros. Así que como iglesia yo espero que cada uno de nosotros nos dejemos realmente llevar por ese Espíritu de Dios, que lleguemos a reconocer cuáles son nuestros dones. Y allí es el lugar donde Dios nos quiere poner dentro de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese don, ese talento que Dios me dio, es de Dios. Dios me lo dio. ¿Y para qué me lo dio dentro de la iglesia? Para que pueda servir a los demás. Y ahí debo de estar sirviendo. Hay personas que, por ejemplo, que tienen el don de la fe. El don de la fe es una fe sobresaliente. No es la fe normal que una persona tiene, sino es una fe sobresaliente. No vamos a poderle igualar porque esa persona tiene un don especial, aquella persona. Eso me recordó de una iglesia que en el pueblo, por ahí en una población de Puebla, iban a celebrar la iglesia, iba a celebrar una gran fiesta, iban a invitar a todo el pueblo a comer, a la comida que iban a hacer, promoviendo evangelismo. Entonces un hermano de escasos recursos dijo, yo doy la carne para toda la comida. Y pues entonces los hermanos dijeron, bueno, está bien, el hermano fulano va a dar la carne para toda la comida que se va a hacer para todo el pueblo, que lo vamos a invitar. Muy bien. Pero resulta que el hermano ni vacas, ni chivas, ni nada tenía. Y todos se preguntaban, ¿y de dónde va a traer la carne? Los recursos, también dinero no tiene, ¿de dónde va a comprar la carne? Todos se hacían cruces diciendo, pues ¿cómo va a ser esto que este hermano va a dar la carne? Se acercaba la fecha
Y los hermanos le dijeron, oiga hermano, ¿usted va a dar la carne? Sí, yo voy a dar la carne para que se haga la comida para todo el pueblo. Y dice, ¿está seguro? Sí, hermano, estoy seguro. Y ya que faltaban como 2 días, le dijeron, pues hermano, ya queremos ahora, ¿ya quieren la carne? Bueno, mañana, vénganse a las 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, ¿verdad? Y les voy a dar la carne. Pues los hermanos dijeron, bueno, ya ahora sí, ya más seguridad, a ver qué va a hacer el hermano. Ya llegaron allá con la persona, y entonces dice, muy bien hermano, síganme. Y se llevó un rifle, ¿verdad? Vamos a cazar un venado. Y ya, por allá vio el venado y pum, le disparó y lo mató. Y dice, ahí está. Dice, oiga hermano, qué buena puntería. Dice, no, yo nomás cerré los ojos y le apreté. Le pedí a Dios que apuntara. Y mató al venado. Y le dice, ¿quieren otro o basta con ese? O sea, una persona que propiamente tiene una fe así tan cierta, que puede hacer cosas que normalmente nosotros, con el don que nos ha dado Dios de fe, pues no estamos en ese grado. Pero es como una persona. Todos debemos de tener misericordia, ¿no es cierto?, como cristianos. Pero hay alguien que tiene el don de la misericordia. Ese don de la misericordia, vamos a ver esa persona que va con una persona que está en cáncer terminal, que huele horrible por el cáncer, que está vomitando cosas asquerosas, y esa persona va a disfrutar aseando a la persona, limpiándola, consintiéndola, hablando. No se va allí a desmayar ni se va a vomitar. Esa persona va a tener una habilidad para tener misericordia de esa persona que está en esa situación. No obstante, digamos, de otras personas que no podrían hacer eso, sencillamente hay otras personas que nomás al ver sangre, ¿qué pasa? Se desmayan, ¿verdad? Y no ayudan, al contrario, hay que ayudarlas. Entonces, así también nosotros podemos decir, todos tenemos misericordia de los seres humanos, pero el que tiene el don de la misericordia es algo muy sobresaliente. Todos podemos hablar del evangelio a las demás personas, pero hay alguien que tiene el don del evangelismo más sobresaliente que ninguna otra persona. Todos podemos enseñar de las cosas de Dios, pero hay quien tiene también, Dios le dio el don sobresaliente de la enseñanza. Entonces, todo eso es para ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y dentro del cuerpo de Cristo, todos somos iguales. Y lo más importante, Dios no hace acepción de personas. No importa la edad que usted tenga, usted puede ser activo dentro del cuerpo de Cristo, orando, ayudando, viendo qué es lo que le gusta. ¿Le gusta tiene madera de líder? Adelante, queremos que haya más líderes dentro de la iglesia. Que no le gusta, recuerdo hubo en cierta ocasión a un hermano en Sudamérica que, digamos, era siempre muy amable, este hermano, muy servicial y todo, y entonces llegó el momento en que dijeron, bueno, vamos a nombrar diácono a este hermano, y lo nombraron diácono. Cuando nombraron diácono, el nombramiento cambió su carácter. Ya no fue el hermano amable, ya no fue el hermano servicial, como que cambió aquello, no lo recibió de una manera apropiada el hermano, y entonces todos decían, ¿dónde está aquel hermano que tan amable, tan servicial que había dentro de la iglesia? Entonces hubo necesidad de decirle al hermano, no se preocupe, usted ya no será diácono aquí en la iglesia. Y nuevamente volvió a tener el mismo carácter que antes tenía. Entonces, nunca sabemos la reacción humana que va a tener un ser humano y que puede cambiar. Ojalá que nosotros, por eso es tan importante dejarnos llevar por el viento de Dios. Ese viento de Dios es el Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu Santo que nosotros hagamos como iglesia, como persona, como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que más me gusta hacer y que no estoy haciendo y que puedo hacer y que beneficia a la iglesia? Entonces, esto corresponde a cada uno de nosotros, y yo espero que esto sea para estimularnos a que todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos una actividad que hacer. Si estamos activos, pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Saben qué sucede cuando una parte del cuerpo humano no está activa? Cuando ya no le llega la sangre, se muere, le cae gangrena. ¿Y qué hay que hacer?
rozarla. No queremos que eso suceda en ninguno de nosotros. Si estamos recibiendo esa sangre, esa vitalidad de Dios a través del Espíritu Santo, tenemos que tener vida, tenemos que estar haciendo una actividad. No importa la actividad más pequeña o más grande, todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos actividades totalmente diferentes, pero todos trabajamos en armonía los unos con los otros para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Hagamos una oración, hermanos. Padre Santo y bueno, te pedimos que en esta ocasión tú nos ayudes a comprender la importancia que tenemos todos los que somos miembros de tu iglesia, todos los que estamos dentro del cuerpo de Cristo, a tener una actividad, a que, Señor, si hemos estado recibiendo el poder de tu Espíritu Santo, si hemos estado recibiendo de esa vida que transmite, esa vida espiritual llena de poder a través de tu Espíritu Santo, permite, Padre Santo, que nosotros desarrollemos aquellas actividades, aquellos talentos, Señor, que tú nos has dado y que pueden beneficiar a nuestro prójimo, a nuestros vecinos, que pueden beneficiar a nuestros compañeros de trabajo y que principalmente beneficia a nuestros hermanos de la iglesia. Permítenos, Señor, ser unos miembros activos dentro de tu iglesia. No importa la edad, no importa quiénes somos, lo importante es que somos hijos tuyos, revestidos, Señor, de Cristo, y tú nos das el poder, nos das la suficiencia necesaria, porque sabemos, Señor, que nadie es capaz de hacer lo que tú puedes hacer solamente con tu poder. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente unos cristianos activos, unos cristianos que desarrollemos aquellos talentos y aquellos dones que tú nos has dado para beneficio de nuestra familia, beneficio de nuestros amigos y compañeros de trabajo y beneficios también de nuestra familia espiritual. Danos, Señor, el querer y el poder y muéstranos, Señor, pues danos tus ojos para ver aquello que no podemos ver, para ver, Señor, cómo tú ves, Señor, el futuro de nuestra vida, de nuestra iglesia, de nuestras actividades, y podamos, Señor, izar nuestras velas para que el soplo de tu Espíritu Santo nos guíe hacia donde tú quieres, Señor, que nosotros vayamos. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú estarás siempre con nosotros, no importa la edad, no importa nuestra educación, no importa, Señor, tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque nos amas a todos por igual, con grande amor, y nos has dado, Señor, talentos que verdaderamente agradecemos de tenerlo. Ayúdanos a descubrirlo y ayúdanos a ponerlos en práctica en beneficio de nuestro prójimo y en beneficio de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén.